Buenas tardes, señores. En este video les voy a intentar explicar por qué pienso que el próximo gobierno, sea cual sea, tiene todas las condiciones iniciales dadas para que aumente la presión tributaria, procure cobrar más impuestos e inclusive, aunque no les gusta, se vea obligado a seguir emitiendo un poco. Primero, vayamos a este primer chart. Bien medida, la brecha fiscal del gobierno nacional, sumando los tres niveles de gobierno, en 2022 cerró en 8 puntos del PBI. Si se le suma provincias con 1,5 puntos de brecha y municipios en 1,5 puntos de brecha, se observa que la brecha fiscal bien medida son 11 puntos del PBI. Hay gasto público por 43,4% del PBI y recursos tributarios por 32,4% del PBI. Una brecha fiscal enorme tuvimos en el 2022 que se va a agrandar en el 2023. Es más, ¿qué podemos ver? Que en este segundo chart podemos ver que con el último dato, en los primeros 9 meses del 2023, el déficit fiscal primario en celeste y el déficit fiscal financiero del 2023 ascienden a menos 1,9 y menos 3,0% respectivamente. O sea, ambos en el 2023 son más grandes que en el 2022 y que en el 2021. Y también son superiores a los que dejó Macri en el 2019. ¿Qué quiere decir? Hay 3 años seguidos que aumentan el déficit fiscal. 2023 mayor que 2022 y 2022 mayor que el 2021. Ahora, ¿por qué aumenta este déficit fiscal año tras año? ¿Qué vemos en este tercer chart? En este tercer chart lo que vemos es que el aumento del déficit fiscal es resultado de que los ingresos totales se reducen mucho más de lo que se licúa el gasto público. En los primeros 9 meses de este año, el gasto primario se licúa menos 0,6 en torno del PBI, pero los ingresos totales caen menos 2,3 en términos del PBI. Y el gasto total cae menos 2,0. ¿Por qué? Porque hay fuerte caída de los intereses. Entonces vemos que los ingresos totales caen mucho más que lo que se licúa el gasto. ¿Y esto por qué? Porque acá podemos ver en el cuarto chart que la recaudación hoy en día en términos del PBI está en el mínimo histórico de los últimos 4 gobiernos. Está en el piso comparado contra Cristina Fernández de Kirchner 1, Cristina Fernández de Kirchner 2, Macri y los primeros años de Alberto Fernández, Sergio Tomás Massa y Cristina Fernández 3, o sea, de este gobierno. A ver, si la recaudación está en el piso histórico en el 2023, comparando contra 2019, 2010 y todo el periodo de los últimos 15 años, está todo servido para que el próximo gobierno diga, che, el problema del déficit fiscal viene por el lado de la recaudación. Cuando pasamos del último dato de los primeros 9 meses del 2023 y vemos cómo va a cerrar todo el 2023, nos encontramos con mayores problemas. En este contexto, el 2023 será el segundo año consecutivo con aumento del déficit fiscal, tanto primario como financiero.
A ver, cuando comparamos, se ve en este quinto chart, el 2023 contra el 2022, el déficit primario aumenta 50% y el déficit financiero 28.5%. Cuando comparamos el 2023 contra el 2019, vemos que el déficit primario aumenta 300% y el financiero 58.8%. De hecho, el déficit fiscal primario en celeste, como muestra este quinto chart, cerraría en menos 3.6 este año y el financiero en menos 5.4, representando un desvío contra la meta del FMI de, en el primario, 89.4, porque el déficit primario debería haber sido no menos 3.6, sino menos 1.9. Y el desvío de la meta de déficit financiero es más 92.8. ¿Por qué? Porque el déficit financiero no debería cerrar este año en menos 5.4, sino que debería cerrar en menos 2.8 según la meta. Este quinto chart que estoy mostrando es escalofriante porque muestra un aumento sostenido del déficit primario y financiero cuando comparamos el cierre del 2021, el cierre del 2022 y el cierre del 2023. El problema no termina acá. Esto es lo más chiquitito. El problema es el plan platita de Sergio Tomás Massa, que en este chart número 6, ¿qué se ve? Que el plan platita de Sergio Tomás Massa reduce la licuación del gasto que venía teniendo en los primeros 9 meses del año, lo reduce debido al incremento del gasto del plan platita tan solo a un cuarto de lo que venía siendo en esos primeros 9 meses, porque el gasto público por el plan platita aumenta mucho en los últimos 3 meses. Concretamente, antes del plan platita, como muestra este chart número 6, el gasto público se venía licuando en los primeros 9 meses menos 1.9 puntos porcentuales en términos del PBI. Y debido al plan platita, cuando termine el año, la licuación habrá bajado solamente a menos 0.5. O sea, de menos 1.9 de baja en los primeros 9 meses a menos 0.5 de baja cerrado el año 2023. Ahora bien, ¿por qué digo que el problema no termina acá, sino que recién empieza? Porque el plan platita agranda los costos en el 2024. Concretamente, si en 2024 no se cambiara absolutamente nada de la política fiscal tributaria que cambió Sergio Tomás Massa con el plan platita, este chart número 7 muestra que los ingresos fiscales caerían 3 puntos porcentuales en términos del PBI adicionales en 2024. O sea, como mínimo, el déficit fiscal, sin contar caída del nivel de actividad, aumentaría 3 puntos porcentuales, tanto en su versión de déficit primario como en su versión de déficit financiero. Pasaría de menos 3.6 en el 2023 a menos 6.6 en 2024 el primario, y el financiero pasaría de menos 5.4 a menos 8.4 cuando comparemos 2023 contra 2024. Repito, ¿por qué? Porque vemos la pérdida de ingresos tributarios por reducción de impuestos en el cuadrado rojo a la derecha de este chart número 7. Y para terminar y cerrar la idea, tenemos que comprender, si no hace nada el próximo gobierno, el déficit fiscal primario del 2024 sería menos 6.6 y el déficit financiero del 2024 sería menos 8.4. ¿Esto qué implica? Que el déficit fiscal del 2024
sería igual, como marca este chart número 8, al déficit fiscal de la pandemia del 2020, cuando nos tenían a todos encerrados por la cuarentena delictiva y el Estado pagaba los sueldos o parte de los sueldos de las personas que no dejaban que trabajaran en libertad. Cuando vemos esto y tomamos conciencia que el déficit fiscal va a rondar los 8 puntos porcentuales del PBI, tenemos claro que el gasto público no se puede bajar 8 puntos del PBI en un año. De hecho, el plan motosierra, que no se podía aplicar, planteaba una reducción de 5 puntos en los primeros años. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si se quiere cerrar una brecha de 8 puntos porcentuales, una parte vendrá por baja de gasto nominal, recortes, otra por licuación del gasto, pero habrá otra parte que por más que el candidato X y el candidato Y nos digan lo que nos digan, que va a tener que ser financiada con mayor fiscalización y aumento de presión tributaria, que va a venir porque nos van a vigilar y tratar de cobrar impuestos. Cuando durmamos, van a tratar de bajar la evasión y van a cobrar nuevos impuestos, con mayores alícuotas, con revalúos, con lo que sea. El sector privado en 2024 va a enfrentar mayor presión tributaria que en 2023. La inflación y los impuestos están erosionando tus ingresos, pero quiero darte una solución. Únete a mi exclusivo curso de economía y obtener las herramientas necesarias para proteger tus ingresos de las políticas estatales. Además, adquirí el paper académico que impresionó a Jesús Huerta de Soto y descubrí por qué el oro es el mejor dinero. Encontrá mi dirección de contacto en la descripción y toma el control de tu futuro económico y financiero. No permitas que otros controlen tu destino y roben el futuro de tu esfuerzo. ¿Estás listo para cuidar tus ingresos? Sin más interrupciones, sigamos con el video. A esto hay que agregar que, como el agujero es muy grande, probablemente va a tener que seguir emitiendo, porque si la baja del gasto público en el primer tramo del gobierno no es compensada con instantáneo aumento de inversión, cosa difícil, en principio va a ser recesivo y va a caer la recaudación, con lo cual van a tener que emitir, salvo que haya una devaluación mayúscula y los ingresos del comercio exterior de las retenciones tengan al principio gran poder adquisitivo por la devaluación, o que cobren algún impuesto extraordinario a ganancias extraordinarias, o que haya revalúos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que en el 2024 va a haber más presión tributaria, el sector privado va a tener que pagar más impuestos, va a haber en 2024 más impuesto inflacionario que en el 2023 bajo cualquier escenario, y también va a haber mucho más impuesto devaluatorio. Los números fiscales anticipan que para el sector privado el 2024 va a ser mucho más complicado que el 2023. Muchas gracias.